autoridades, asistentes, participantes al Congreso. Es un auténtico honor para mí participar por segundo año en el Congreso Empresa, Ejército y Conocimiento, que este año lleva como título Riesgos pandémicos y seguridad nacional. Recuerdo perfectamente la primera edición de este Congreso, el año pasado. Ninguno de los que estábamos presentes podíamos imaginar que tan solo 3 meses después la vida, nuestras vidas, pudieran cambiar tanto. Por suerte, a pesar del terrible cambio que como sociedad mundial estamos viviendo, iniciativas como esta se siguen produciendo y desde aquí quiero agradecer, ya también como periodista, a la organización del Congreso formada por la Universidad de Granada y el MADOC, a través del Centro Mixto UGR MADOC, que sigan apostando por Granada como ciudad de la ciencia y la innovación. Es tremendamente positivo que ambas instituciones abran una línea de colaboración para abordar las futuras necesidades del Ejército de Tierra y la mejora y actualización de las capacidades de la universidad en aspectos tales como tecnologías de doble uso, liderazgo y organización, contando para ello con la colaboración de las principales industrias del sector de la defensa y de un amplio tejido empresarial siempre fundamental. Lo han comentado con anterioridad, pero recalco que el gran objetivo del Congreso es ofrecer soluciones a la sociedad para que la vida y el trabajo se desarrolle en un entorno mucho más seguro. Nos ayudan, y ya lo comentaban antes, y colaboran para que podamos celebrar un evento así entidades como el CEIP Biotic de Granada, el Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global y Caja Rural de Granada. Muchísimas gracias a todo ello. Vamos a entrar en materia lo que tiene que ver con la conferencia inaugural de este Congreso. La conferencia correrá a cargo del Teniente General Jefe de la Unidad Militar de Emergencia SUME, don Luis Manuel Martínez Meijide, y el título de la misma es Lecciones aprendidas en la Operación Balmis. Con su permiso, antes de darle el paso al Teniente General, voy a hacer un breve repaso por el gran currículum de nuestro ponente y que me perdone si alguna cosa la he obviado porque no quería que no fuéramos demasiado de tiempo. He intentado sintetizar un poco. La formación del Teniente General estuvo centrada en las academias militares de Zaragoza y Segovia entre los años 1978 y 1983. Algunos de sus destinos incluyen en el empleo de teniente el Regimiento de Artillería de Campaña número 11 en Vicálvaro, Madrid. En el empleo de capitán ha estado destinado en el Regimiento Lanzacohetes de Campaña número 62 en Astorga y en la Academia de Artillería en Segovia. En el empleo de comandante fue profesor de estrategia en la Escuela de Estado Mayor del Ejército y analista de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército. En el empleo de teniente coronel ha estado destinado en el cuartel general del Eurocuerpo en Estrasburgo. Todos estos empleos son algunos de los que ha desempeñado el teniente general en su dilatada carrera. Tras diversos ascensos, en 2017 es promovido al empleo de general de división, siendo destinado a la División de Planes del Estado Mayor del Ejército. En octubre del 2019, el Consejo de Ministros le asciende a teniente general, siendo nombrado jefe de la Unidad Militar de Emergencia SUME. El teniente general Martínez Meijide, en cuanto a formación en organismos civiles, es máster en Relaciones Internacionales y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado el curso de Altos Estudios Internacionales impartido por la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid. El general ha participado en 3 misiones de paz: Bosnia-Herzegovina, Afganistán y la antigua Yugoslavia. Y algunas de sus condecoraciones, por resaltar algunas, son la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, 3 medallas de la OTAN o la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, entre muchas otras, como decíamos. Esto es tan solo una pequeña muestra de lo que ha sido y es el Teniente General Martínez Meijide, actual jefe de la Unidad Militar de Emergencias UME. Les recuerdo que mientras el Teniente General esté efectuando su ponencia, que le voy a dar paso ahora mismo, mediante el chat interno de esta conexión podrán hacerme llegar preguntas indicando, por favor, la cuestión, su nombre, apellidos y el cargo, y al finalizar la ponencia daremos lugar a alguna de ellas. Para acabar, tan solo les voy a dar un par de datos sobre la ponencia que nos va a impartir, y es que el tema no podía estar más de actualidad. ¿Qué es la Operación Balmis? Déjenme tan solo 30 segundos para leer la reseña que nos hizo llegar el equipo del Teniente General, porque impresiona. Dice así: tras su aparición en China y su expansión por España semanas después, el virus SARS-CoV-2, el tristemente célebre coronavirus, originó en nuestra nación una crisis sanitaria sin precedentes. Ante la gravedad de la situación, el Gobierno de España procedió a la declaración del estado de alarma el 14 de marzo para garantizar la protección de la salud y la vida de los ciudadanos. Se estableció una organización colegiada dirigida por el Ministerio de Sanidad, a cuya disposición el Ministerio de Defensa puso todas las capacidades aplicables de las Fuerzas Armadas. Comenzaba así, el 15 de marzo, la mayor operación de las Fuerzas Armadas en territorio nacional, la Operación Balmis, con un objetivo muy claro: salvar vidas. Por favor, silencien sus micrófonos y les dejo con el Teniente General, jefe de la Unidad Militar de Emergencia SUME, don Luis Martínez Meijide, y su conferencia Lecciones aprendidas en la Operación Balmis. Buenos días a todos. Es un placer estar en este magnífico foro. Quiero agradecer tanto a la Universidad de Granada
agradecer al mando de adiestramiento y doctrina y, por supuesto, agradecer a este magnífico moderador que con esta glosa que ha hecho ha sido muy difícil incluso reconocerme. Muchas gracias y lo único que quiero decir es que estoy muy orgulloso, muy a gusto, muy contento de poder participar en este foro con todos nuestros oyentes para tratar no solamente de dar una descripción de la operación Balmis orientada a un proceso como es el proceso en Fuerzas Armadas, es un proceso complejo, interesante y riguroso de lecciones identificadas, lecciones aprendidas. En algunos aspectos este proceso riguroso todavía está condicionado por lo que puede estar ocurriendo ahora en la operación Baluarte y en en las posibles secuelas que pueda haber operativas en la participación de las Fuerzas Armadas en esta pandemia. Por lo cual, trataré de hablar de experiencias, que muchas de ellas, estas experiencias, se plasmarán lógicamente en lecciones identificadas y en lecciones aprendidas del proceso. En primer lugar, me voy a hacer, porque no puede ser de otra manera, hacer una pequeña reseña de los detalles de lo que es la Unidad Militar de Emergencias. No se puede comprender algunos aspectos de lo que vamos a decir ahora si no profundizamos, aunque sea mínimamente, en algunos detalles de esta Unidad Militar de Emergencias. Esta Unidad Militar de Emergencias, cuando ya haya terminado estos breves detalles, pasaré a hablar ya de la operación Balmis y mínimamente de la actual misión Baluarte, que es la que estamos llevando a cabo ahora. La Unidad Militar de Emergencias nació en 2005, ahora estamos precisamente celebrando el 15º aniversario como una necesidad para mejorar la respuesta del Estado a una serie de problemas que habían salido, sobre todo a consecuencia de una gran nevada en 2004 en la Nacional 1 que dejó prácticamente colapsada toda la zona norte de España y sobre todo con un incendio que hubo en Guadalajara también en 2005 en el que fallecieron 11 bomberos, en los cuales se pusieron de manifiesto problemas de distintas capacidades, problemas de competencias, problemas de necesidad de contar con instrumento verdaderamente operativo, respuesta 24/7, y aquello se había convertido en una verdadera demanda social. El gobierno del entonces presidente Zapatero y el ministro de Defensa Bono pusieron en marcha en 2005 un proceso que fue complicado porque no todo el mundo creía en ese proceso, tanto desde el punto de vista civil como desde el punto de vista militar, y esto es un hecho que hay que mencionar. Este hecho, por supuesto, hoy es totalmente, digamos, pertenece al anecdotario y hoy hablamos de que es una realidad incontestable que todo el mundo reconoce, valora y aprecia, y es más, muchas veces dice cómo hemos podido estar tanto tiempo sin haber creado una unidad de estas características. La Unidad Militar de Emergencias está dependiendo directamente en este caso, de la ministra de Defensa. Tiene unas relaciones orgánicas, unas relaciones funcionales, unas relaciones operativas y unas relaciones de apoyo, tanto con el Estado Mayor de la Defensa, la Secretaría de Estado de Defensa, la Subsecretaría de Defensa y luego con los ejércitos de tierra, Armada y Ejército del Aire. Lo digo porque la Unidad Militar de Emergencias no pertenece al Ejército de Tierra, ni pertenece a la Armada, ni pertenece al Ejército del Aire. Es una unidad conjunta que se nutre de personal de los tres ejércitos y que depende directamente de la ministra de Defensa. Esto pues le da una singularidad especial y sobre todo le da una gran capacidad de respuesta, una gran flexibilidad a la hora de emplearse y es uno de los condicionantes que ha sido en la operación Balmis muy importante porque hemos tenido prácticamente desde que la ministra nos activó inmediatamente el día después
de que se declarara el estado de alarma, la Unidad Militar de Emergencias fue la punta de lanza de las Fuerzas Armadas para trabajar y para dedicarse a todas las misiones que inicialmente se le habían encomendado, que ahora pasaré a relatar. Este es un poco el esquema de lo que la organización de la Unidad Militar de Emergencias. La columna vertebral la forman los 5 batallones de intervención en emergencias. Ahora veremos dónde está cada uno de ellos. Un regimiento de intervención en emergencias que tiene unas capacidades especiales que refuerzan a las capacidades que no tienen los batallones, y un batallón de transmisiones, una unidad de cuartel general, y en amarillo están reflejadas 2 unidades que, sin ser de la Unidad Militar de Emergencias, pero son casi uña y carne, están perfectamente insertadas en la Unidad Militar de Emergencias. Es el 43 Grupo del Ejército del Aire, los que conocemos como los aviones, los hidroaviones, los aviones anfibios, los aviones que están dedicados a la extinción, y el batallón de helicópteros en emergencias, que el Ejército de Tierra pone bajo control operativo de la Unidad Militar de Emergencias, con helicópteros que están tanto en la base de Colmenar, aquí en Madrid, como en la base de Bétera, en Valencia. Esta es la distribución territorial, que no es una distribución territorial de los batallones, donde cada batallón tiene por colores asignado unos terrenos, un territorio o unas zonas de intervención. Inicialmente es una distribución para que cada emergencia que pudiera originarse en cada uno de esas zonas, comunidades autónomas, tenga una intervención lo más rápida posible en un plazo inferior a 3 horas. Pero si es necesario reforzar, porque la emergencia así lo requiere, cualquier unidad de cualquier batallón puede reforzar a fuerzas de otro batallón. Así lo hemos visto, por ejemplo, en la última temporada de incendios forestales, los incendios que se dieron un fin de semana simultáneamente en la zona de Huelva, en la zona de Extremadura, en la zona de Zamora y en la zona de Levante. Unidades de Zaragoza reforzaron al batallón de León y en menos de 6 horas estaba el equivalente a una compañía entera de medios y de personal de Zaragoza reforzando al batallón de León. Esta es una pequeña reseña de la composición de un total de 3.500 militares puestos, lo que es la plantilla. Tenemos ahora, a día de hoy, 3.318. Tenemos una cobertura del 93%. La distribución, un 90% es personal del Ejército de Tierra, el Ejército del Aire es un 7% aproximadamente, la Armada un 2%, cuerpos comunes un 1%, y quiero señalar como dato que el porcentaje de personal femenino es de en torno a un 7%. Cada año está subiendo un poquito más. Estos son los medios específicos de la UME. No voy a entrar a ver cada uno de ellos, pero se ve que son de todo tipo, orientados a la lucha contra incendios, también a las campañas estivales, emergencias, instalación de campamentos, capacidades de mando y control. Estas son las capacidades genéricas, que fundamentalmente están orientadas a la intervención de incendios forestales, inundaciones, intervención en seísmos, volcanes, tormentas invernales, intervención en emergencias medioambientales. Cuando ha habido atentados, cuando ha habido actos ilícitos, apoyos a cuerpos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En cualquiera de estos casos también tenemos medios para ayudar y para organizar apoyo en catástrofes con múltiples víctimas. Estas son las capacidades especiales. Sobre todo son muy interesantes las capacidades de riesgos tecnológicos y medioambientales,
porque estas capacidades las tenía ya la UME. La UME había considerado en su diseño que estas capacidades eran no ya del pasado, sino del presente y del futuro. Por eso, tanto los medios de los batallones como sobre todo los medios del regimiento de apoyo a la intervención en emergencias tienen pues mascarillas, tenían EPIs, tenían trajes, equipos de desinfección, equipos sobre todo de detección, equipos, porque estaba previsto, a lo mejor no para unas condiciones como era la pandemia, porque nadie podía imaginar que íbamos a estar a primeros de año en unas condiciones como en una situación en la que nos hemos visto, pero sí podíamos, una planta química, una planta de reciclaje. Recuerdo, por ejemplo, lo que era la fábrica, el núcleo de residuos de Seseña, donde esas emanaciones de gases, esos líquidos que se puedan derramar, esas nubes tóxicas, pues requiere, por supuesto, una tecnología especial. Luego ya tenemos una lección identificada en este caso, que es que toda la parte de riesgos tecnológicos, medioambientales, los riesgos nucleares, bacteriológicos y químicos, hay que prestar gran atención, mucha atención y reforzar estas capacidades. Aquí vemos unos datos de intervenciones desde el año 2007. Lógicamente, en el año 2005 y 2006 la unidad todavía no estaba operativa, pero sí se ve que hay unos picos, unos altibajos de emisiones. Hay años que han tenido más intervenciones que otros. En el año 2020 no está incorporada la unidad militar, o sea, la misión Balmis no está incorporada en estas estadísticas. Pero ahora, en la siguiente diapositiva, esto hace un total de unas 570 intervenciones a lo largo de todo este periodo de tiempo. Son intervenciones, lógicamente, que no son de una persona, sino que son de unidades completas y que a lo largo nos han ido dando pues, una experiencia, una mochila que la Unidad Militar de Emergencias ha ido ya preparando y llevando a sus escuelas. Aquí se ve ya, efectivamente, que en el año 2020, en relación a todos los anteriores, aquí sí en esta estadística intervienen en las misiones en la operación Balmis, pues con más de 56.000 militares día que han tenido lugar en los 98 días de que duró la operación Balmis, ya pasa de lejos con el máximo de días, o sea, de militares día que hubo en el año 2019. Si acumulamos el número de militares día que han tenido lugar en todas las operaciones a lo largo de todos estos años, pasamos de los 265.000 militares día que han participado. Eso da una idea ya del esfuerzo intenso de una unidad joven. Es una unidad que tiene, a lo mejor, no tiene una tradición o no tiene una historia como otras unidades legendarias de nuestras Fuerzas Armadas, pero que poquito a poquito pues, se va haciendo su sitio en la sociedad y sobre todo en el cariño de la sociedad española. Estas son, ya entrando en detalle en la operación Balmis, creo que con estos datos podemos entrar ya a comprender mejor qué es lo que ocurrió ese 14 de marzo y a partir de ese día en España, cuando recibimos la orden de la ministra de participar de acuerdo con esa cadena de mando que se estructuró desde el Ministerio de Sanidad arriba, que era el que llevaba la dirección, le daba instrucciones al Ministerio de Defensa, y a través de la cadena del GEMAZ, el mando de operaciones coordinaba las acciones de todos los mandos componentes que están en el nivel inferior, mando componente terrestre al que se sumó la Guardia Real, mando componente marítimo, el mando componente aéreo, la UME como mando componente de emergencias y la propia Inspección General de Sanidad.
Los datos pues son aplastantes, no voy a entrar por supuesto, pero sí se ve en rojo los datos globales de toda la operación, de todas las Fuerzas Armadas que participaron, y en azul están los datos correspondientes a la UME, más de 8.000 intervenciones, más de casi 7.000 desinfecciones, 3.800 residencias de ancianos desinfectadas en más de 1.200 localidades, en hospitales y centros de salud 1.500, bueno, que son 45.000 militares que participaron a lo largo de los 98 días que duró la misión. Empezamos con misiones de reconocimiento porque necesitábamos ver a qué nos enfrentábamos, qué superficies, qué dimensiones, qué centros, qué lugares, cuáles eran, y empezamos en primer lugar no solamente para tomar nota de a qué nos enfrentábamos, sino también para transmitir a la sociedad pues esa impresión de que se estaba haciendo algo, que estábamos ya trabajando en línea. Luego inmediatamente pues nos tuvimos que dar cuenta ya de que era necesario pues hacer una serie de misiones logísticas, como era montaje de campamentos para personas sin hogar que no podían estar en la calle porque estaba todo el mundo confinado y había que darles una solución. Aquí se ven imágenes de IFEMA. Y luego, sobre todo, empezamos a darnos cuenta de la realidad de la desinfección. Teníamos que buscar sistemas de desinfección en micro para poder desinfectar una sala, una habitación, una residencia, y también en macro, en grandes superficies, en grandes edificios, y empezamos a trabajar adaptándonos a medios que no teníamos, pero que con el apoyo de empresas, con el apoyo de los propios especialistas de la UME, con el apoyo del resto de las Fuerzas Armadas, pues en el menor tiempo posible pues conseguimos obtener unos resultados. Aquí ya voy indicando que una de las lecciones identificadas es mantener un contacto permanente con empresas, que son al fin y al cabo los que nos han dado muchas veces los medios y nos han dado soluciones técnicas. Aquí ya empezamos con desinfecciones de la red sanitaria. La UME durante aquellos días, de esa plantilla de 3.300, pues prácticamente estaba sacando a la calle en diversas misiones más de 1.400 personas. Era un esfuerzo monstruoso para una unidad pequeña, pero que no quedaba más remedio, pero prácticamente no daba tiempo para descansar, ni para hacer mantenimiento, ni para renovar niveles. Prácticamente con una solución, sin solución de continuidad, se repetían misiones y se reiteraban porque la sociedad y en ese espíritu de salvar vidas, enseguida nos dimos cuenta de que había que poner, sobre todo, ganar ese tiempo para que el resto de las Fuerzas Armadas, que tenían que adaptar sus medios NBQ, que tenían que adaptar sus medios de desinfección muy orientados al aspecto operativo, necesitaban ayudarnos y necesitaban relevarnos, y eso llevaba un tiempo. Ese tiempo es el que la UME, haciendo ese esfuerzo inicial, fue el que consiguió. Lógicamente, la Unidad Militar de Emergencias, después de estas misiones, quedó agotada, y es más, necesitaba recuperar fuerzas para preparar la campaña contra incendios. Pero para entonces las Fuerzas Armadas y sobre todo el gran peso específico del Ejército de Tierra fueron los capaces de poner 9.000 soldados todos los días para cumplir todas las misiones. Ese fue el efecto de masa crítica, el que al final se impuso, y por eso nosotros ese esfuerzo inicial lo hicimos muy gustosos, lo hicimos con toda la intención, porque sabíamos que detrás teníamos red. Nosotros saltábamos con red. Detrás teníamos al resto de las Fuerzas Armadas para apoyarnos. Desinfecciones de instalaciones críticas, podían ser desde centros penitenciarios, estaciones, lugares de alto tránsito de personas, desinfecciones de aeropuertos, de torres de control, sitios en los que se trabaja a turno y había que dejar perfectamente limpio el material y las instalaciones para que al día siguiente comenzara el siguiente turno.
traslado de enfermos desde los hospitales, enfermos a lo mejor menos graves, hacia los hoteles medicalizados. La empresa Alsa, en este caso, fue la que nos prestó los autobuses y nosotros adaptamos los autobuses, lo cual indica esa magnífica relación entre empresa y las unidades de las Fuerzas Armadas, porque hay muchas veces que los medios específicos no se tienen, pero esa empresa los presta o los adapta en su caso. También una de las misiones que fueron además de las más dolorosas, el traslado de fallecidos y la custodia de los fallecidos en las 3 morgues simultáneas que se organizaron tanto en el Palacio del Hielo como en el Palacio del Hielo de Majadahonda, como en la Ciudad de la Justicia, donde se llegaron a recibir y cuidar, vigilar y sobre todo honrar y dignificar a más de 1.800 cuerpos de españoles que tuvieron la desgracia de fallecer por el coronavirus. Esto fue para nuestra, no solamente para la personal de la UME, sino con la ayuda de las unidades NBQ, tanto de las brigadas como del regimiento NBQ, pues fue fundamental, porque era una misión muy sensible, muy delicada, muy dura, y que allí también nos dimos cuenta de que necesitábamos un potente apoyo psicológico. Es otra de las lecciones identificadas, que el apoyo psicológico, que muchas veces los militares pensamos que tenemos una dureza especial, y estas misiones es importante hacer una preparación pre, durante y post misión para ventilar emociones y estar en condiciones de poder cumplir bien la misión del día siguiente. También las misiones de formación. Hemos hecho formación a todos los niveles, en el ámbito civil, en el ámbito militar, en el ámbito de protección civil, en el ámbito de voluntarios, en el ámbito local, provincial, autonómico. Esta ha sido una de las piedras angulares, porque necesitábamos crear líneas de defensa. Estas líneas de defensa, que ahora en la segunda ola han resultado ser muy provechosas, porque ya no partíamos de cero, partíamos ya de muchas personas que tenían experiencia, que sabían y que habían recibido adiestramiento. Quiero resaltar también la importancia de nuestro laboratorio de intervención e identificación rápida, que es una capacidad única y específica de la Unidad Militar de Emergencias, porque tiene la capacidad de este laboratorio móvil de manejar sustancias y, en este caso, los virus hasta de nivel 3, y de hacer las pruebas PCRs y de hacer las pruebas correspondientes. Esto no solamente ha sido para la UME, sino para todas las Fuerzas Armadas, y para mantener la capacidad de tener nuestro personal militar en operaciones, los contingentes que tenemos en operaciones, limpios del virus, tanto en cuarentenas y pruebas antes de ir como al regresar. En fin, ha habido también uno que ha sido una gran lección identificada, todos los esfuerzos en investigación, desarrollo e innovación de la mano de las empresas, desde nuestras propias mochilas de extinción de incendios, adaptarlas para el manejo de biocidas, los difusores a gran escala para manejar los biocidas en grandes superficies. Aplicar nuestras autobombas que tenemos para la lucha contra incendios en máquinas para poder pulverizar biocidas con esa misma autobomba, nebulizadores electrostáticos, máscaras integrales, el empleo de drones de fumigación para fumigar a lo mejor zonas menos accesibles, el empleo de rayos ultravioleta y de lámparas ultravioleta para desinfectar superficies o zonas en las que a lo mejor el uso de biocidas no estaba aconsejado. En fin, que ha sido una de los retos de flexibilidad, porque sobre todo la Unidad Militar de Emergencias tiene un poco ese espíritu de la caballería, el espíritu de tener todos sus medios, salir rápido, salir en sus equipos que están a 15 minutos, a 1 hora, a 2 horas, a 3 horas,
para la emergencia, pero en este caso adaptados a una emergencia que nunca se nos había planteado. Una breve reseña hago para hablar de la misión Baluarte, que es la que estamos ahora, simplemente para mencionar que los rastreadores también fue una primera misión que nos asignó en cuanto el presidente de gobierno ofreció a las comunidades autónomas a finales de agosto 2.000 rastreadores militares para complementar y reforzar su esfuerzo. Y empleamos en esa fase cerca de 280, casi 300 rastreadores de la Unidad Militar de Emergencias, que en una primera fase se pusieron en contacto con las comunidades autónomas para ver sus necesidades, entender cómo funcionaban, adaptarnos nosotros también a las singularidades de cada una de las comunidades autónomas, conocer sus sistemas informáticos. Y en una tercera fase, la Unidad Militar de Emergencias entregó, como había hecho en la operación Balmis, en el mismo sentido que había hecho de punta de lanza, la responsabilidad a los demás componentes de las Fuerzas Armadas. Ahora son ellos los que están llevando la responsabilidad de ese rastreo a través de las unidades de verificación epidemiológica, y hay en este momento más de 2.100 rastreadores activados en esas zonas que, de acuerdo con el mapa, en color verde son unidades de vigilancia epidemiológica, responsabilidad del Ejército de Tierra, aunque alguna de ellas, esas unidades están compuestas de secciones que son de Armada o que son del Ejército del Aire, pero la responsabilidad es de tierra, con la excepción de la Comunidad de Murcia, que tiene una unidad de vigilancia epidemiológica de responsabilidad del Ejército del Aire. Las relaciones, desde luego, han sido magníficas. El ministro Illa y la ministra estuvieron viendo, estas imágenes corresponden a la puesta en marcha del sistema en la unidad de vigilancia de la UME aquí en Madrid. Y bueno, pues yo creo que aquello sirvió además de lección identificada, porque preparamos un pequeño manual, preparamos una especie de guía para formar a los formadores que era necesario de los ejércitos de tierra, armada y ejército del aire, para hacer un relevo con ellos posteriormente. Ahora mismo continuamos haciendo, dentro de la misión Baluarte, apoyo a las comunidades autónomas. Aquí se ve, por ejemplo, desinfectando una instalación crítica en Mercabarna, y estamos haciendo desinfección, la UME está haciendo desinfección de residencias de mayores en Aragón, también en Navarra. Estamos desinfectando en la Comunidad de Madrid centros de donde se está haciendo las pruebas de antígenos sobre una base regular, y también en las instalaciones críticas de Mercamadrid. El mando de operaciones es el que nos asigna las misiones, las distribuye entre tierra, mar y aire, y el mando de emergencias. Y dentro de lo que es la importancia de esta misión, lo que aprendimos en Balmis ha sido fundamental y ha sido muy importante para entrar prácticamente en eficacia en esta misión Baluarte. No me quiero extender más, porque creo que además lo interesante es el diálogo y son las preguntas. Creo que con esta información he dado pues unas referencias y unos puntos para que pudieran ser objeto de debate, objeto de alguna ampliación, y con esto concluyo mi presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que estamos recopilando diferentes preguntas que nos están llegando, tanto por el chat en público como también por privado me han llegado algunas. Teniente general, muy interesante su ponencia, a la altura de lo que pensábamos que nos podía contar. Yo personalmente, mi agradecimiento como ciudadano civil por la labor que realizan para todos nosotros, ¿no? que es fundamental. Están llegando también por el chat muchos mensajes de apoyo, ¿no? y de agradecimiento, ¿no? El mismo que le traslado yo en mi persona, pues mensajes también de agradecimiento de participantes del Congreso que están asistiendo, que están aquí con nosotros y que trasladan pues ese agradecimiento a la labor que están realizando. Le voy a destacar alguna pregunta y usted nos cuenta. General, una de ellas, ¿es la operación Balmis la operación más dura a la que se ha enfrentado la UME en su historia?
Bueno, esta yo creo que no puedo tardar mucho tiempo en responder. Sí, sí, sin duda. Sin duda, no solamente la UME, sino todas las Fuerzas Armadas. Es cierto que esta misión es muy singular, no es una misión de combate. El Ejército de Tierra, durante todos los años en los que hemos estado en operaciones de mantenimiento de la paz, se ha encontrado, como la Armada, el Ejército del Aire, en misiones de combate muy duras. Pero esta misión sostenida en el tiempo de ámbito global, porque esto no era una emergencia local en una ciudad, no era un terremoto de Lorca, no era ni siquiera un terremoto o una catástrofe que afectara a España, no, estaba afectando al mundo entero. Y entonces, en esa situación, por mucho además que lo estábamos viendo, el hecho de participar en organizaciones internacionales, el hecho de participar en la Unión Europea, el hecho de participar en la OTAN, creó también una sensación de solidaridad. No podemos olvidar que hubo momentos en que los respiradores, el material sanitario, las mascarillas, todo eso escaseaba. La OTAN puso un mecanismo para que los países que tenían excedentes o que podían participar o colaborar, y España recibió material sanitario de otros países. La Unión Europea, lo mismo. Cuando España se encuentra que el problema de EPIs, el problema de mascarillas, que todo el mundo, no solamente de la Unión Europea, todo el mundo quiere acceder al mercado de las mascarillas y que esas mascarillas están sobre todo en el ámbito asiático a través de los mecanismos de compra, nos enteramos de que hay mascarillas disponibles en China. Bueno, pues gracias a que tenemos nuestros aviones, el Ejército del Aire, los A400, en menos de 30 horas esas mascarillas estaban en España, estaban de regreso, estaban listas para ser distribuidas. O sea, no solamente es la UME ha sido, y lo quiero insistir, la misión más dura que ha tenido. La UME nunca, pero la UME y las Fuerzas Armadas. La UME son Fuerzas Armadas y sobre todo aquí ha sido un esfuerzo de todos, un esfuerzo en el que la organización, la flexibilidad, la disciplina, la metodología militar se ha puesto en este caso al servicio de la sociedad. La UME había tenido muchas oportunidades de demostrar a la sociedad que sirve para ella y que se ha diseñado para ella y que la UME se organizó para servir a la sociedad. Pero quizás el resto de las Fuerzas Armadas, con eso de que habían salido a operaciones en el exterior, no habían tenido esa oportunidad. Y en este caso, yo creo que tierra, mar, aire, cuerpos comunes, todo el mundo ha dado lo mejor, ha dado la talla. Teníamos un gran referente, nuestro personal sanitario. El mundo sanitario iban por delante de nosotros. Estaban haciendo un esfuerzo sobrehumano. Al principio ya no nos acordamos, pero no tenían ni medios y se tenían que proteger con lo primero que tenían. Eso para nosotros era un incentivo y era un acicate, porque si ellos lo hacían, nosotros lo teníamos que hacer. Si ellos estaban dando la cara muchas veces sin medios, nosotros bueno, pues teníamos que adaptarnos y teníamos que seguir el ejemplo que ellos nos estaban dando. Por eso, sin duda, para terminar la pregunta, ha sido, por supuesto, no solamente en la calidad o en la dificultad, sino sobre todo en ese componente humano, en ese componente de corazón, porque nosotros habíamos ido a Afganistán y a Kosovo y a Bosnia a resolver problemas a 5.000 kilómetros de gente que no conocíamos de nada, pero aquí eran los nuestros, eran nuestra gente, eran nuestros padres, y ese toque a nosotros todavía nos motivaba más en nuestra responsabilidad de no poder fallar. Las Fuerzas Armadas, la UME, no podía fallar en esto. Ese elemento de cercanía, en general, probablemente ha sido lo que marca la diferencia respecto a otras grandes catástrofes que hemos vivido, ¿no? Nosotros, por suerte, yo creo, pues en España, grandes catástrofes de territorio, sísmicas, bueno, vivimos, como sabe, Lorca, que por supuesto con la actuación suya pues fue un poquito menos de lo que ocurrió, pero en ese sentido, el ver
que esto está tocando aquí, que el círculo cada vez se concentra más, se acerca más y llega a todos nuestros familiares y a todos nuestros amigos, pues hace que se viva de una forma completamente más dura y más especial. Y agradecido a ese trabajo que hacen, que hicieron los sanitarios en esa primera ola y siguen haciendo ahora. Y ahora yo creo que en ese sentido han tomado un poco el testigo de ser los abanderados de ese trabajo y de ese trabajo extra. General, le cuento otro mensaje que llega por aquí, se lo voy a leer textual. Mi general, soy Antonio Peña, de la Universidad de Granada. Ante todo, agradecer la extraordinaria y clarificadora charla y, por supuesto, la insuperable labor de la UME durante esta trágica situación. Me gustaría saber si, de cara a la distribución de las nuevas y esperadas vacunas, que previsiblemente requerirán condiciones de almacenamiento muy delicadas, se espera que la UME aporte sus medios para hacerla llegar al máximo número de pacientes. Gracias por estar siempre. Bueno, en este sentido yo no puedo aportar mucho. Nosotros, como unidad militar de emergencias, tenemos una capacidad logística reducida y lo único que sí encajamos perfectamente en el reparto, en la distribución, de acuerdo con las instrucciones que nos pudiera dar, en su caso, el mando de operaciones, que es el que coordina la actuación de todos los mandos componentes. Un poco de manera intuitiva y sin ser un especialista, pero estamos viendo que la distribución de vacunas comporta unos problemas logísticos y comporta unos problemas, sobre todo, de criterios que inicialmente no corresponde ni siquiera al ámbito de las Fuerzas Armadas, sino que corresponde a las autoridades sanitarias del Estado establecer esos criterios. No solamente es una dosis, sino que son 2 dosis. Nos podemos encontrar incluso que haya simultáneamente varios tipos de vacuna, los que hace Pfizer, con los que pueda hacer Moderna, con los que puedan hacer otras empresas, que todas van a llegar prácticamente a la vez o con diferencia de semanas. Está claro que habrá un plan de distribución. Yo estoy convencido que tanto el Consejo de Seguridad Nacional como los ministerios implicados están trabajando ya en ese plan de distribución, y la UME, como el resto de las Fuerzas Armadas, como todos los componentes que estamos en la operación Balmis, recibiremos unas instrucciones, nos acomodaremos a nuestras instrucciones, pondremos en marcha, si son necesarios, nuestros camiones frigoríficos, nuestros equipos sanitarios, lo que sea necesario para poder participar en esa campaña de vacunación. Eso es lo único que en este momento y con la perspectiva de los meses que quedan por delante o del tiempo que pueda quedar por delante hasta la distribución puedo decir. Muy bien. Alejandro Delgado nos comenta, general, lo primero agradecer al conjunto de las Fuerzas de Seguridad del Estado la labor que realizan y más aún por la labor en la operación Balmis. Mi pregunta es, ¿cuáles son los perfiles que cree que se deben reforzar en nuestro ejército, en especial en la UME? Muchas gracias. Bueno, yo más o menos he ido indicando a lo largo de la presentación una serie de hitos para, como lecciones identificadas, que en su caso pasarían a ser lecciones aprendidas, pero yo creo que es un hecho cierto que tenemos que potenciar. Hablo en este caso, solamente me permito hablar de la parte de la UME, no las lecciones identificadas en el ámbito del Ejército de Tierra las lleva el mando de doctrina, que es el responsable, además, institucionalmente y técnicamente de llevarlas, como las puede llevar la Armada, sus propias organizaciones o el Ejército del Aire. Hay algunas cosas que tienen, por supuesto, que parte común, y no solamente la parte militar, sino la parte civil. Si yo hablo, por ejemplo, de que hay que potenciar la sanidad militar, tenemos que potenciar no solamente la parte de medios, sino que tenemos que potenciar también el personal de la medicina hospitalaria y el personal de la medicina operativa. La diferencia de la medicina hospitalaria es que, pues es muy sencilla. El personal sanitario especializado que está en una UCI, los que son intensivistas, tienen que estar allí. No pueden estar a lo mejor haciendo test de antígenos o no deberían estar haciendo de rastreadores. El personal que está hospitalario es súper especializado, los que tienen esa responsabilidad
hay que reforzarlos porque también enferman, también tienen sus problemas, y con las plantillas que tenemos ahora, pues esos números pues han tenido que ser unos verdaderos héroes para poder atender a sus responsabilidades. Pero también hay que mejorar la sanidad operativa. La sanidad operativa asociada a las unidades de tierra, las unidades de la UME, tienen su propio servicio sanitario, pero que es el propio de la unidad. Es que si vamos a apagar un incendio y hay alguien que se quema, tiene que haber alguien que le atienda esa quemadura. Si hay alguien que se intoxica, tiene que haber alguien. Tenemos una serie de soportes vitales, tanto básicos como avanzados, con unos equipos. Bueno, pues esas capacidades lo hemos visto también, que cuando las aplicamos al mundo NBQ, al mundo de las desinfecciones, al mundo de la realización de test de antígenos o al mundo para hacer PCRs, necesitamos incrementar esas capacidades o al menos reforzarlas. El apoyo psicológico es fundamental. Necesitamos que todos los batallones, hemos recibido durante Balmis apoyo del Ministerio de Defensa, de la Inspección General de Sanidad, para reforzar los batallones, pero no era personal de plantilla de esos batallones. Hemos tenido 12 psicólogos que nos han ayudado y que han estado haciendo, como decía, la preparación de la misión. Han acompañado a las unidades cuando han ido a las residencias de ancianos a ver lo que se estaban encontrando allí, y luego han hecho las charlas post-misión para ayudar a la gente a procesar esas experiencias visuales, sensoriales, olores, percepciones, porque muchas veces esas percepciones y esos olores se quedan grabados a fuego en el cerebro y hay que ventilarlos, hay que renovarlos. Y eso hay que ponerse en manos de profesionales. Luego, el mundo de los psicólogos, el apoyo psicológico es fundamental. Muchas veces tenemos la tentación y la tendencia a los militares de creernos fuertes, de creernos podemos con todo y yo puedo con todo, y parece que es una especie de debilidad hacer una manifestación pública de que necesitamos apoyo psicológico. No es ninguna debilidad, forma parte de la responsabilidad. Tenemos que potenciar también nuestras capacidades nucleares, bacteriológicas, químicas, tener, por supuesto, como ya tenemos experiencia en dotar esas reservas estratégicas de material, tenemos experiencia de lo que se gasta, lo que se consume, para dimensionar los niveles, lo que se necesita. Tenemos también que trabajar para la interoperabilidad de nuestros sistemas de mando y control, para trabajar civiles, militares y dentro de los militares todos de distintos medios. Interoperabilidad con las comunidades autónomas, interoperabilidad en los sistemas informáticos de gestión de la información, para que cada una de las comunidades autónomas, aun teniendo sus sistemas independientes, pero que puedan en un momento determinado alimentar una base de datos común, y esa base de datos común que tenga visibilidad de que un positivo que ha aparecido en la comunidad de Asturias tenga visibilidad directa en el ordenador del Ministerio de Sanidad y que se pueda ver. Que los sistemas informáticos sean compatibles y que entre las distintas comunidades autónomas. Esto no me corresponde a mí decirlo, por supuesto, pero si nosotros de rastreadores hemos tenido que entrar en 17 comunidades autónomas, hemos visto que hay 17 sistemas distintos y en muchos de ellos requiere un esfuerzo ímprobo el adaptarse a la metodología y a la tecnología y a las arquitecturas de los sistemas de comunicación, que son fundamentales. En el mundo de las comunicaciones y de la informática cambian rapidísimamente. La única manera de tener una coherencia y de que haya un crecimiento y de que haya una visión es diseñar arquitecturas GIS que sean coherentes y que sean compatibles entre civiles, militares, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, protección civil, cada uno con sus grados de seguridad correspondientes, pero eso es fundamental y eso habrá que trabajar en un futuro próximo en esa línea.
por supuesto, mejora de esa magnífica relación que ha existido con las empresas. Todo el mundo de investigación, desarrollo e innovación han sido vitales y han sido, no ya desde el punto de vista de donación directa de medios, sino solucionarnos problemas. Ese espíritu que tiene el emprendedor español, que a lo mejor no es la empresa más potente del mercado, pero sí tiene el mejor ingeniero del mercado, porque es el ingeniero joven, flexible, que aunque no vengan las especificaciones del proyecto, lo que le han dado es capaz de estar 2 noches sin dormir y dar una solución al día siguiente para resolver ese problema técnico. Y en ese sentido hemos sentido el apoyo y hemos sentido el refuerzo de toda la empresa española, En cuanto hemos pedido cualquier apoyo, lo hemos tenido. Y por último, reforzar, mejorar esa flexibilidad que necesitamos, no solamente el mundo militar, el mundo de la UME, el mundo de las Fuerzas Armadas, todos tenemos que aprender a flexibilizar. Que si somos una unidad que apaga fuegos y que apaga incendios, que seamos capaces de activar la tecla y convertirnos en distribuidores de biocida y desinfectadores de biocida usando los mismos medios. Eso ha sido clave en esta operación. Y por mi parte, nada más. Y formación, incorporar ya por último en los ciclos de formación tanto de tropa, de suboficiales, oficiales, academias, los aspectos formativos de biocidas, de trabajo con desinfectantes, de estas lecciones identificadas para que todo el mundo en sus programas de instrucción y adiestramiento tengan incorporados ya de serie estas indicaciones. General, decía justamente que la parte psicológica es una de esas claves de que hay que trabajar de cara al futuro y estoy completamente de acuerdo. Y me viene muy bien porque luego vamos a despedir ya en breve minutos, pero haré un breve repaso de lo que va a consistir la jornada de la tarde y justamente vamos a tener una ponencia de José Luis Cabeza donde nos va a hablar de esa parte psicológica y de cómo hay que trabajarlo porque en fin, estoy de acuerdo con usted en ese sentido de que es fundamental. No quiero dejarme a nadie sin que pueda hacer preguntas y tengo pendiente solo una, por tanto, general, si le parece, le hago esta y despedimos para también agradecer a todo el mundo que ha estado ahí detrás y que está interviniendo y haciéndonos preguntas, ¿vale? Que me parecía que tenemos por lo menos que tener el detalle de que no se quedara nadie sin contestar. Esta última pregunta dice, ¿han mostrado su efectividad anticontagio los medios de los que dispone la UME o con los que fue dotada? Bueno, pues los medios, mejor dicho, empiezo por el resultado. La consecuencia de infectarse o no infectarse o de mantener sano es una consecuencia de múltiples factores, en los cuales intervienen los factores profesionales, tu instrucción, tu régimen de vida, tu sistema de trabajo, adoptar las medidas de protección, la calidad de tu equipo y también intervienen los factores ajenos a tu formación profesional, como es tu ámbito familiar. Si uno no respeta las normas en casa, aunque las respete dentro de su unidad, pues poco hacemos. Entonces, una de las primeras cosas que es importante es crear una especie de conciencia de que lo que se hace en la unidad, lo que se hace aquí, hay que transmitirlo también a las distintas, a nuestras familias, para que todo el mundo entienda que hay que entrar, hay que quitarse la ropa hay que guardarla en un sitio de plástico, hay que pasar la ducha, hay que mantener, digamos, que unos protocolos que al principio costaban, pero que, bueno, luego se han rutinizado y una vez que se han rutinizado, pues todo es mucho más sencillo. En cuanto a los equipos, pues sí, era una de las cosas que nosotros vimos que la UME tenía de dotación mascarillas, tenía EPIs, tenía equipos de protección, tenía equipos de detección, tenía protocolos y eso fue fundamental. El mérito, no, por supuesto, no lo tengo yo, lo tienen aquellos que diseñaron hace unos años la UME y que diseñaron que la UME tenía que tener
esas capacidades. Pero ese modelo puede ser el modelo que exportamos al resto de componentes de las Fuerzas Armadas. Hoy todo el mundo entiende de mascarillas, pero es que hace 6 meses muy poca gente entendía de mascarillas. Hoy ya la gente simplemente distingue la KN95, que es de fabricación china, de la FPP2, y sabe si las de válvulas son las buenas o si las de no válvulas son las malas o si la quirúrgica. Hoy todo el mundo entiende, porque además los españoles, cuando entendemos, nos ponemos a una cosa, entendemos muchísimo. Lo que sí tenemos que ver es que en aquella época los datos de contagio fueron, desde luego, nunca se puede decir que óptimos, porque el óptimo sería ningún infectado, pero dentro de unas tolerancias y dentro de unos márgenes en torno al 3%, 2,5% del total de la plantilla. Estamos en una base aérea y se nota que los compañeros del Ejército del Aire están haciendo instrucción. En fin, que lo que sí quiero poner de manifiesto es que no solamente es tener la mejor mascarilla. Uno puede comprar la mascarilla más cara del mercado, pero si luego no respeta las normas sociales de distancias, los protocolos familiares, si uno no cumple con lo que estipulan las autoridades sanitarias, no sirve de nada el mejor equipo si no se lleva la tira completa, la secuencia completa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Teniente General Martínez Meijide. Ha sido un placer tenerlo inaugurando esta segunda edición de nuestro congreso. Ha sido muy gratificante y muy ilustrador todo lo que nos ha contado, y siguen llegando mensajes tanto por el chat genérico que tenemos con todos los participantes, como me llegan por privado de gente que le agradece la labor que hacen desde la UME. Así que en este caso yo soy un humilde portavoz de todo ello y me toca decírselo y agradecerle todo el trabajo que están realizando. Yo solamente, para terminar, y no me quiero extender más, pero lo que sí quiero es transmitir, pues, por supuesto, un agradecimiento a todos los que nos han escuchado, a todos los que nos apoyan, y resaltar que la UME es otro elemento más de las Fuerzas Armadas, que todos juntos, la UME, el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los cuerpos comunes, todos juntos estamos en la misma, y por supuesto el mundo civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los voluntarios, todos estamos en esta línea. Y además, la UME, que sí tiene esta experiencia de trabajar un poco en el ámbito militar, pero sobre todo también en el ámbito civil. Todas las misiones de la UME, todas las misiones de protección civil, trabajamos codo con codo. Cuando vamos a un incendio, a unas inundaciones, a una nevada, estamos con el mundo civil. Y entendemos que cuando se trata de una catástrofe, cuando se trata de una pandemia como esta, aquí la diferencia entre militar y civil, la diferencia entre UME y resto de las Fuerzas Armadas desaparece. Aquí somos todos lo mismo, y aquí somos todos los que debemos estar al pie del cañón, apoyándonos unos a otros. Donde uno no puede llegar, llega el otro, y tratando de salvar vidas, que es nuestro objetivo principal. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Teniente General Martínez Meijide.